Hola, ¿cómo están? Aquí empezando. Vamos a esperar a que se unan. Díganme por favor si se escucha bien. A ver si todo está bien. Muy emocionada de este en vivo que voy a tener con Sofi. A ver, vamos a ver dónde anda Sofi. A ver si ya se va a unir. Espérenme tantito. Ay, qué emoción verlos por aquí. Espérenme. Sofi, ¿dónde está Sofía? Espérenme tantito. Mara, Sofía. No, Sofía, vuelve. Enviar. A ver. Pues muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Hola, Steffi. Hola, Vale, mi amiga Vale. Humberto, Silvia, Aurora, todos. Gracias por estar aquí. A ver, vamos a ver, Sofi, ¿dónde anda? Ahí está. Espero haberlo hecho bien. Ya estamos esperando a que se conecte Sofi. Ya Hola. estoy por aquí. Hola, Sofi. Hola, Qué qué gusto gusto. verte. Igualmente, Maura querida. Pues aquí se está uniendo ya bastantes personas. Qué emoción que estén aquí acompañándonos. Y bueno, pues antes que nada, quería darte las gracias por estar aquí. Es un gran honor tenerte en Maura te recomienda un libro. Y bueno, gracias a todos los que se están uniendo, que vinieron a apoyarnos y a estar con nosotros y a oír esta plática, que bueno, aparte de que es una gran escritora, pues es mi amiga. Entonces, bueno, sírvanse una copita de vino, sírvanse un cafecito, porque esto va a estar muy a gusto. ¿Verdad, Sofía? Así es, mira, yo ya tengo aquí mi tacita de café turco. Ah, Sí, para estar con todos ustedes y pasar un rato esta tarde, pues alejados del coronavirus, alejados de las noticias y para transportarnos a un mundo muy distinto del que quizá algunos de ustedes no saben mucho, pero que hoy vamos a platicar. así es. Bueno, Sofi, pues bueno, vamos a empezar. Les quería contar, por si alguien no sabe de casualidad quién es Sofi Goldberg, que dudo mucho porque todo el mundo sabe quién es. Sofi nos viene a platicar de su cuarto libro. Pero bueno, antes que eso, quiero contarles que Sofi es la escritora de Lunas de Estambul, que todo el mundo seguramente ha oído hablar de este libro. Ese libro habla de su tía, bueno, perdón, de su abuela Ventura, aquí está el libro, que es un libro entrañable, así como escribe Sofi. Sofi siempre se entrega, es de esos libros que te hacen suspirar, igual que el que vamos a presentar hoy, bueno, el que Sofi nos viene a platicar. Y es un libro que lleva ya 8 ediciones, que ya se tradujo al serbio, al turco, y estamos en pláticas para que sea en alemán, ¿no? Así es, mi querida Maura. Miren, qué lindo quedó en serbio, me mandaron mi copia. El turco no lo he recibido porque precisamente se estrenó hace 2 semanas apenas allá, Ay, pero felicidades. bueno, sí, emocionadísima, sobre todo de que pues la historia de Ventura, de mi abuela, llegue a Turquía, su tierra, en su idioma, a su gente, ¿no? Entonces, pues ya veremos las reacciones que hay. Si tienen amigos en Turquía, por favor díganles que el libro ya está en Amazon. Seguramente va a ser un éxito igual que aquí. Oye, también que está en audiolibro, en Storytel, ¿no? También lo pueden escuchar ahí. Ok, bueno, pues hoy nos viene a contar Sofi de su cuarto libro, que, bueno, ¿qué les puedo decir? Lo terminé ayer en la noche y es uno de esos libros, lo que te decía, suspiras de verdad, porque tiene una forma de escribir, Sofi, que te mueve por dentro, te mueve muchas cosas. Es un libro que habla de Segunda Guerra Mundial, pero es un libro diferente a lo que han leído. Aquí está, aquí se los pongo, El Jardín del Mar. Es un libro diferente, porque para empezar se desarrolla en Bulgaria, ¿no? Que normalmente no leemos de la Segunda Guerra en este país.
y 2 está contado a través de los ojos de un niño. A ver, Sofi, cuéntanos primero, bueno, de las dos cosas, de Bulgaria y del niño. Claro, claro que sí. Bueno, para empezar, me halaga muchísimo que me digas que acabaste este libro con un suspiro, porque siendo tú una promotora incansable de la lectura y además una lectora formidable, el que haya producido esta emoción en ti me halaga muchísimo, porque eso es lo que yo quería, que la gente cuando acabe de leer este libro acabe con una sensación de por fin leí una historia distinta acerca de la Segunda Guerra Mundial. Pues lo logras perfectamente. Esta historia la cuenta efectivamente un niño que vive la guerra en Bulgaria, un país chiquitito de los Balcanes, del que la verdad es que no se sabe mucho. No fue una de las grandes potencias involucradas en la guerra, pero sí fue un país ocupado por los nazis, aliado al principio también con Hitler. Y este niño vive la separación terrible de su padre porque al papá se lo llevan a los campos de trabajos forzados. Y vive también la hermosura de estar en un país en el que su propia población no judía defendió a los judíos y decidió que antes que otra cosa eran ciudadanos búlgaros y que no los iban a mandar al matadero y que no se los iban a entregar a Hitler para que los llevaran a los campos de exterminio. Entonces es una historia realmente distinta porque en ese entonces, imaginemos, ¿no? Esa Europa convulsa, ensangrentada, en la que todo mundo se le cuadraba al Tercer Reich y en esta historia no, en esta historia es justamente lo contrario y es una forma de expresar qué tanta piedad cabe en un ser humano. Y creo que esta es la gran lección de este libro. Pero increíble, ¿no? Decirle que no a Hitler, pues Sí. no. Además, fíjate, uno de los primeros que dijo que no fue justamente el obispo de la Iglesia Ortodoxa, que dijo que si se llevaban a los judíos, él se iba a acostar en las vías del tren para que pasara sobre él. Entonces, son muestras realmente profundísimas de la bondad que puede tener el ser humano versus toda esa maldad que estaba sucediendo en el resto de Europa. Exacto, y lo del niño, que también es otra visión, ¿no? No estamos viendo la del adulto que lo ve diferente, ¿no? Si de por sí como adultos no entendemos, como niños pues muchísimo menos, ¿no? Que platícanos del niño. ¿Por qué decidiste hacerlo así? Pues mira, el niño cuenta la historia desde esa visión infantil que le da la oportunidad de ver las cosas con cierta ingenuidad y de no quedar atrapado en toda esa maldad. El niño va platicando la historia y van pasando los años y el niño va creciendo también a través de la historia y nos va contando las anécdotas a través de las cuales él vive esta guerra. Y bueno, pues ese niño lo escogí porque es mi padre. Mi papá vivió esta guerra, se acuerda absolutamente de todo. Yo viví esta guerra o a la sombra de esta guerra toda mi vida porque estas historias se han contado en mi casa desde siempre. Entonces, yo tenía este deber, Maura, que me autoimpuse quizá, de contar la historia y de honrar a todos los que sí murieron y a todos los que sobrevivieron, entre ellos mi propia familia, que llega a México en 1948 después de haber vivido la guerra y después de haber vivido todavía varios años de comunismo en Bulgaria. Entonces, pues ese niño me ha contado desde el corazón todo lo que vivió, lo que le sucedió y cómo lo vivió, ¿no? Cómo ve un niño todas estas atrocidades
y cómo su ingenuidad lo salva emocionalmente de vivir para el resto de su vida con fantasmas de los que quizá nunca se hubiera podido deshacer. Claro. Oye, y tu papá vive, eso es maravilloso. O sea, fue una fuente de información, ¿no? Infinita. Oye, y normalmente la gente no habla de esto, ¿no? Lo deja a un lado. Tu papá platica de esto. Sí, fíjate que hay muchos casos en los que los sobrevivientes de guerra, no hablemos solamente del Holocausto, podemos hablar de la Guerra Civil Española, podemos hablar de otros genocidios en los que realmente es tan doloroso que la gente prefiere dejarlo en su mente como algo que sucedió y que no quieren transmitir a sus otras generaciones, a sus siguientes generaciones con dolor, ¿no? Sin embargo, yo creo que es bien importante platicarlo, porque de otra forma, ¿cómo vamos a aprender de la historia y cómo vamos a decidir distinto a lo que se ha decidido antes? Para mí, decidir distinto es, obviamente, no odios, tolerancia, no genocidios, no, porque mi propia familia lo ha vivido, ¿no? Y es bien duro saberte hija de un sobreviviente. No quiero ni siquiera pensar lo que ha de ser descubrirte como hijo de uno de los malhechores, por decirlo así, que también hay muchos casos, ¿no? De gente que de repente descubre que su padre fue un general nazi o que su padre fue uno de los justamente doctores que hacían experimentos con los judíos, entonces eso debe ser todavía mucho peor. Ah. Pero como Bueno, le ellos no digo, lo han de platicar. ellos no lo han de platicar, exactamente. Pero sí, sí, platicar estas historias creo que es bien importante. En mi casa siempre se platicaron, aunque fíjate que déjame decirte que cuando era yo chiquita las oía las anécdotas, sin embargo no caía en la cuenta de que estaban hablando de ellos mismos, mis abuelos y mi papá. Fue hasta que ya un poco más grande descubrí que justamente hablaban de ellos y ese día lo recordaré para siempre porque yo era bailarina de ballet clásico, estaba a punto de irme a un ensayo a los 14 años y me entero de todo esto, te digo, de que era mi propia historia y hazte de cuenta que se me vino encima un luto del cual no me pude recuperar en muchísimos días, porque todo lo que había yo leído, la historia de Ana Frank, que para esa edad ya la había leído, o documentales o películas que había visto, de repente se convirtieron en mi propia historia familiar. No, qué Y sí fuerte. fue muy fuerte, muy duro para mí. Así sucesivamente mis hermanas se fueron enterando también de esto. Y finalmente yo estoy muy agradecida, fíjate, muy agradecida de saberlo y de que mi papá siga compartiendo estas anécdotas porque eso hace que yo entienda también muchas cosas de por qué mi familia es como es, por qué les gustan ciertas cosas o por qué no les gustan ciertas cosas, como muchos sobrevivientes de guerra, ¿no? Que te dicen, te comes todo lo que está en el plato porque yo me quedé sin comer mucho tiempo. Mi papá, en su caso, como sabes, los judíos tenemos un día al año que ayunamos todo el día en Yom Kippur, y mi papá jamás ayuna. Él dice que él ayunó durante años lo suficiente, porque sí, comían una cebolla podrida entre él, su mamá y su hermano, o una papa que se dividían entre los tres, o lo que encontraban, ¿no? Porque finalmente vivieron escondidos 3 años en un granero y pues lo que les tocaba era lo que había, ¿no? Y el hambre se convirtió pues en un rezago de toda esta guerra y bueno, pues yo creo que sí, sí hay que contar las historias. Exhorto a todos los que nos están viendo en estos momentos a que si no saben su historia familiar la averigüen, porque seguramente por ahí hay algunos secretos que van a ser bien interesantes
y que les van a dar identidad y les van a dar claridad, ¿no? Claro, mi abuelo es así porque bla, 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 ¿no? Y el entender el por qué hace que entiendas a la persona. Claro, ¿no? Y como decías, ¿no? De por qué ciertas cosas te gustan o no en tu familia, eso es importantísimo. Oye, y cuando tu papá decidiste escribir el libro y le dijiste, ¿qué te dijo? Encantadísimo, porque ¿Sí? bueno, como ya había escrito Lunas de Estambul, que es mi otro lado de la familia, mi lado materno, y Ajá. vio cómo quedó la historia y vio el éxito que afortunadamente ha tenido y lo bien recibido que ha sido, me dijo, bueno, encantado porque sí, él también siente como un deber, pues platicar esta historia y además honrar al pueblo búlgaro, definitivamente. Yo estoy, bueno, agradecidísima de que hayan tenido esta, pues, valentía, porque no se puede llamar de otra forma, valentía al enfrentar a Hitler y creo que a él le está encantando esto de su libro. Lo estrenamos una semana antes del coronavirus, entonces, pues sí, en ese momento para él y para mí fue muy frustrante porque te podrás imaginar el vestido especial se quedó en la costurera, ya nunca pude regresar por él. El Museo de Tolerancia, que me parece el lugar idóneo para presentar este libro, pues se quedó en pausa también. Ángeles Mastreta, que me iba a hacer el gran honor de presentarlo, pues también nos quedamos en pláticas que, bueno, esperemos poder retomar. Sin embargo, este tiempo que el coronavirus nos ha dado para estar en casa, para estar tranquilos, para poder leer, que todos tenemos siempre una pila ahí de libros que tenemos como dependiente, ha hecho también que el lanzamiento del Jardín del Mar, que ha sido virtual, tenga mucho éxito y que la gente lo lea en un momento que estamos viviendo que podría parecerse, en cierto sentido, a una guerra, porque estamos confinados, porque estamos alejados unos de otros. Sin embargo, como bien me dijo mi papá por teléfono el otro día, estaremos alejados y estamos confinados, pero tenemos todas las comodidades, tenemos todos estos medios increíbles que nos acercan, como lo estamos ahorita con todos tus seguidores, y además no tenemos una amenaza realmente porque seas de una raza o de una religión, ¿no? Todos estamos compartiendo esto. Y bueno, pues el libro, te digo, está en manos de muchísima gente que lo está disfrutando. Oye, yo cuando estaba leyendo el libro, justo esto que dice el coronavirus, estaba pensando, ¿no? Que tienes a tu hijo a lo mejor enojado porque no puede salir, o a tu hija porque no pudo tener su graduación en su cuarto, pero el saber dónde están, el saber que están aquí ¿no? Porque cuando se va, bueno, no quiero spoilear, pero en una guerra no sabes dónde están tus seres queridos y eso creo que es lo peor, ¿no? O saber que Así están es. en un campo de trabajo y no saber el saber que están en tu casa, en su cuarto, eso creo que lo vale todo, ¿no? Y el poder estar Definitiva. comunicados, tener las redes sociales, todo esto cambia todo, ¿no? La verdad es que no, ni Claro, comparación. yo creo que fíjate que es un gran libro para leer, justamente te digo, en esta Sí, época, porque te pone en perspectiva lo que estamos viviendo y dices, a ver, no estamos tan mal. no, bueno. Quedarme en mi casa, qué privilegio, ¿no? Ujú. Cuando ellos, como te digo, mi papá estuvo escondido en un granero 3 años. Nada más pensemos en la gran diferencia que hay entre su situación y la que estamos viviendo ahorita. Claro, sí, no, nada que ver. Oye, ¿y con tu papá te sentabas a ver, te voy a entrevistar? ¿O fue como que se ponían horas de trabajo? ¿Cómo fue que lo empezaste a escribir? Fíjate que lo hicimos en charlas muy ligeras, muy de, ¿cómo andas mañana en la tarde? Paso a tomarme un cafecito contigo, nos sentábamos a platicar.
quiero decirte que él sigue platicando las anécdotas como si tuviera 7, 8 años y tiene 83, pero así es como las recuerda, así es como las vivió y así es como las sintió. Entonces, él me las transmitió de esa forma y quizá por eso fue muy fácil para mí escribir un libro a través de los ojos de un niño y no como adulto. Y esta pregunta me la han hecho en muchas entrevistas, ¿no? ¿Cómo le hiciste para ponerte en los pies de un niño, además hombre, y contar la historia desde ahí? Pero la verdad es que él me facilitó muchísimo todo esto porque así me las cuenta él. Y fueron charlas deliciosas que yo agradezco muchísimo porque, pues de alguna manera yo me sabía la historia, por supuesto, pero la vimos desde otro punto, desde el punto de vista emocional. La anécdota ya me la había contado, ya la tenía yo registrada, digamos, pero yo quería saber él qué había sentido. Y fue padrísimo tocar ese punto, tocar corazones, por así decirlo, y transmitirlo exactamente así, desde el corazón. Pues así se siente. Oye, pero es bien difícil porque esta parte que te cuenta tu papá, pues bueno, ¿no? Es la parte del niño, pero el unirla con la historia, ¿no? Con los hechos históricos, eso ha de haber sido un trabajo no tan fácil, ¿no? Eso sí fue un trabajo exhaustivo, te tengo que decir, Maura, me leí cuánto libro hay acerca de la Segunda Guerra Mundial, de la historia de Bulgaria, de la historia del rey Boris III, lo que te puedas imaginar. Valió muchísimo la pena, por supuesto, porque yo me enriquecí mucho, pero sí, yo quería hacer un entramado entre la historia de esta familia, y la historia, los datos duros que quería yo que la gente tuviera, porque pues además es muy interesante, ¿no? Entonces empecé a hacer, pues ahora sí que un tejido, ponía un hilo y encima otro. ¿Te acuerdas en primaria ahí de chiquitos que hacíamos con unos... ¿Líneas de tiempo? No, no, con unas cositas de plástico que ibas poniendo uno así y otro así y otro así, hasta que formabas, ¿no? Como sí, 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 como los llaveros estos. Como los llaveros. Así exactamente fui haciendo con la historia, con las páginas. Escribía un capítulo de repente y me saltaba a otro, o sea, no había en la escritura un régimen que yo me hubiera impuesto porque era imposible, o sea, de repente me saltaba por ahí algún dato bien importante en alguna fuente acerca de la Segunda Guerra y veía yo en qué momento podía pues ponerlo a la par con lo que mi papá estaba viviendo y sufriendo en el libro. Entonces fue un trabajo, fue lo que más tiempo me llevó, 3 años y medio para hacer esta parte, pero creo que valió muchísimo la pena porque la gente sin darse cuenta está tomando una clase de historia a profundidad. Claro. A través de la historia de Alberto, del niño. No, y más cuando te acuerdas de cosas de chiquito, te acuerdas como de flashes, ¿no? Entonces, para ti situarlo, eso se me hace súper difícil, porque obviamente él no se acordaba qué fecha fue cada cosa que le pasó, ¿no? Simplemente se acordaba de, pues, de fotografía, o no sé, de escenas así, y para ti ordenar eso, pues Sí. me parece dificilísimo. Sí fue, pero fue también padrísimo, ¿eh? Porque me encanta la historia, siempre he estado muy metida, apasionada de la historia, entonces, pues sí, aunque fue un trabajal, lo hice con gran placer y creo que quedó algo, pues muy, muy bonito, que además está acompañado de fotografías de mi familia, de Sí, me fotografías. encanta eso iba a decir. Es que vas leyendo y de pronto yo siempre, ¿no? Cuando termino un libro y trato de investigar, pero aquí viene todo, se vienen las fotos de todas las personas que vas leyendo, entonces es padrísimo porque viene desde la boda, es todas, de chico, de grande, o sea, me encanta que traiga fotos. Sí me Sí, gusta fíjate como... que eso me encantó que la editorial estuviera interesada porque finalmente son fotografías de antes de la guerra, de después de la guerra y hay 3 fotografías ahí
pues fuertes, pero que realmente convierten este libro en un documento histórico porque son 3 fotografías de mi abuelo en los campos de trabajos forzados. ¿De dónde sacaste esas fotos? O sea, Estaban en la caja fuerte de la familia. Yo no sabía que existían hasta que empecé a preguntarle a todos los miembros de la familia que si tenían algún documento porque iba yo a tener la oportunidad de meterlo. Y la hermana de mi papá me las dio. Eh, la verdad es que no sé cómo llegaron a manos de mi abuelo, porque él es el que sale en la foto. sí, Sé Efraín. que los nazis sí tomaban muchas fotografías y las guardaban como para comprobar, ¿no? Lo que estaban haciendo. Pero cómo llegaron a las manos de mi abuelo nunca supimos. Así que pues es realmente un golpe de suerte, tengo que decir, que vale muchísimo la pena que vean esas fotografías porque, pues como digo, se ha convertido en un documento histórico invaluable. Sí, no, bueno, tiene el valor de esas fotos, es increíble, ¿no? Oye, bueno, en el libro te quería preguntar, él dibuja mucho, ¿sigue dibujando? Ujú. ¿Sí? Sigue dibujando, ya no tanto como antes. Hace apenas unos años, hace como 5 años, vio que había un curso de dibujo en San Diego, en la Universidad de San Diego, y se fue para allá a tomar su curso a los 78 años o algo así. Sí, dibujó muchísimo y por muchos años, aquí ya en México, pintó. Siento que como que su terapia después de todo esto era justamente pintar, dibujar, y lo hizo durante muchísimos años de forma muy seria y muy constante. Ahorita ya es esporádico. Bueno, pero tu papá, bueno, esto me lo has contado en Comidas y en Cafés, pero tu papá está estudiando ahorita una maestría. Bueno, es un diplomado, ¿no? Y lleva varios. Sí, 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 lleva varios diplomados, es alumno de la náhuac, y bueno, pues es realmente un ejemplo ver que tu padre a los 83 años quiera seguir aprendiendo y quiera seguirse cultivando, porque además es un hombre cultísimo. Debo decirte que, bueno, como toda la gente en Europa en ese entonces, ¿no? Él me cuenta que sus clases eran de violín, se había leído a los grandes a los 10 años, en fin, o sea, sí, sí es gente que realmente venía de casas en donde la cultura era parte de la educación muy, muy importante y pues él se quedó con eso. A mí de chiquita me llevaban muchísimo, por ejemplo, a la ópera, a Bellas Artes, pobre niña, ¿verdad? A los 5 años me quedaba dormida en Madame Butterfly, pero A mí pero también me gracias, llevaban. pero gracias a eso hoy en día disfruto muchísimo la música clásica, la ópera, en fin, ¿no? Sí, 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 si te lo meten desde chico y es parte de tu educación, lo aprecias. Y mi papá aprecia muchísimo poder seguir estudiando y bueno, te podrás imaginar que todos sus compañeros de clase lo quieren muchísimo, todos son quizá 30 o 35 años más jóvenes que él y bueno, yo lo admiro mucho por eso también. Oye, Sofi, cuando terminé el libro que te hablé y te dije, es que quiero abrazar a tu papá, cada vez que lo entrevistabas, no llorabas, no lo abrazabas, porque, bueno, ya sé que era en una plática como relajada, pero que te lo platicara así ya directo, ha de haber sido durísimo para Fue ti. durísimo, muy, muy fuerte, porque además me contaba cosas que, como te digo, él seguía viendo con bastante ingenuidad y que yo decía, pero papá, eso está fuertísimo. Y se me hacía el nudo y no quería llorar enfrente de él, pero muchas veces fue inevitable. Te cuento rápidamente una escena que no es un spoiler, más bien creo que cuando la lean la van a disfrutar muchísimo y es uno de los primeros capítulos del libro en el que llega un agente de la SS a su casa, ya se habían llevado a su papá a los campos de trabajos forzados, estaban solos mi abuela, mi papá de 5 años y su hermanito de año y medio por ahí.
y llega este agente tocando, ya sabes, las puertas y con el perro Doberman y con los rechinidos de llantas de los jeeps que llegaban en la noche a amedrentar a la gente. Mi abuela abre y le dicen que quieren las armas, que tienen un reporte de que ahí hay armas. Y bueno, imagínate, ¿no? Mi abuela se pone a temblar, dice, pero por supuesto que aquí no hay nada. Y mi papá, de 5 años de edad, le está jalando el uniforme y le dice, oiga, yo sé dónde están las armas. Y mi abuela decía, pero este niño está loco, ¿qué le pasa? Ahorita nos van a llevar, la Gestapo nos va a arrestar. Niño, cállate. Niño, cállate. No, pues sí, venga, yo sé dónde están las armas. Y lleva al oficial a un baúl en donde mi papá tenía sus juguetes y le saca una espada de madera, que era de él. Para él esa era el arma. Entonces así está contada la historia, con esa frescura, con esa ingenuidad, pero tú al leer eso te quedas así, ¿no? Porque dices, híjole, es que esos son los detalles de un niño que, o sea, visto por un adulto jamás podrías contar y te parece durísimo. Que yo digo, ahí el de la Gestapo ha de haber dicho, oye, se le ha de haber roto el corazón, pero no podía. Pero pues yo creo, ¿no? Te dan ganas de abrazar a ese niño con esa inocencia de mi arma es mi espada de madera. Exactamente, y como esa me contó muchas que vienen en el libro y que van a disfrutar muchísimo, te digo, porque cuando las lean, se van a quedar como en pausa, como diciendo, así, con un suspiro diciendo, wow, lo que pudo haber pasado, cómo lo vivió él, cómo lo sintió. Fuerte, la verdad es muy fuerte, lo que te acabo de contar viene contado en 3 páginas a detalle, y bueno, a pesar de ser contado con esa dulzura y con esa inocencia, duele mucho. Claro, claro. Oye, regresando a lo que estabas diciendo de Yom Kippur, que pues es el día del perdón, ¿no? Hay 2 capítulos que van seguidos que me parecieron durísimos. Primero empieza, hoy es Yom Kippur, y habla pues de ¿no? La familia junta, todos platicando, la comida, describes lo que están comiendo, el tío, la tía, los sobrinos, los abuelos, todos juntos. Y el siguiente capítulo, no lo estoy spoileando, es nada más esto porque de verdad que sí ahí fue cuando dije, voy a llorar, Maura, contrólate, porque decía, hoy es Yom Kippur, mi papá no está, no hay para cenar, a 1 año de diferencia. Y es el día del perdón, ¿no? Entonces esto que pones, bueno, lo tengo que leer porque me pareció que dice, quizá no nos arrepentimos suficiente, ¿no? El año pasado. Quizá no oramos lo suficiente, quizá no perdonamos lo suficiente. Todo esto lo decía mientras oía los aviones y las bombas pasar sobre su cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar sentido a un mandato como el de pedir perdón al prójimo cuando el prójimo es tu verdugo? Hijo, eso me pareció, porque metes tus reflexiones en esto, ¿no? Y eso, o sea, ya esta pregunta que viene al final, pues es una pregunta que no tiene respuesta, es una pregunta durísima. Durísima, sí, porque además, fíjate que en Yom Kippur nosotros no le pedimos perdón a Dios. Sin hacer nada. Quizá en otras épocas, en otras guerras, en donde no había esta comunicación que tenemos hoy, pues podías cómodamente quedarte en tu sofá diciendo, ay, pobres esos que viven hasta Serbia, ¿no? Hasta Yugoslavia, pues la están pasando muy mal. No, no, no. Acuérdate de la guerra reciente de Yugoslavia, en la que veíamos en la televisión en vivo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo te quedas sentado en tu sillón ante escenas así? Es imposible, de veras es imposible. Y sí creo que es más culpable el que se queda sin hacer nada que el que lo infringe. No, y el que se queda sin hacer nada es la mayoría, ¿no? El tirano puede ser uno, como el caso del libro, que el tirano era uno, o un país, y Bulgaria y todos los demás pues dijeron, no, está bien, no dijeron nada, y Bulgaria dijo, no, yo voy a hacer algo y no me voy a quedar indiferente, porque antes que ser judíos son búlgaros, ¿no?
Esto Así es es, y una como gran... ciudadanos fueron protegidos y como humanos y como parte de esa sociedad con la que habían además convivido por muchísimo tiempo, porque la comunidad judía de Bulgaria viene desde la expulsión de España. Bulgaria era parte del Imperio Otomano y cuando los judíos son expulsados de Sefarad, de España, son muy bien recibidos en el Imperio Otomano y uno de los países pertenecientes a ese imperio era Bulgaria, así que llevaban ahí viviendo más de 500 años. Oye, lo que yo tampoco sabía es que después de la guerra se hizo socialista. Sí, es que fíjate que entran los soviéticos Ujú. al país pues a rescatar y a sacar a los nazis, pero se quedan ellos. Entonces, mi papá dice, híjole, ya no sé qué estaba peor, porque la verdad es que la época del comunismo también fue durísima. Había racionamiento de alimentos, podías ser culpado de lo que fuera y desaparecido en la noche simplemente porque eras sospechoso de hablar mal del régimen. En fin, fue una época también muy, muy fuerte. Y de hecho, fíjate que mi papá regresó a Bulgaria después de que salen, que además las circunstancias bajo las que logran salir en una época en la que ya no habían visas, no había forma de salir de ahí, y la leerán en el libro, que también es una parte creo que muy, muy bonita. Sí, ajá. Él regresó en los años 70 y tantos y le fue muy mal. Todavía era comunista. Él entra al país con pasaporte mexicano, ya habiendo sido naturalizado mexicano, pero ahí dice lugar de nacimiento Bulgaria y eso le complicó terriblemente. Lo metieron a un cuartito, lo aislaron, lo interrogaron, lo separaron de mi mamá que iba con él. Fue una experiencia tremenda y bueno, afortunadamente lo dejaron salir, pero por muchísimo, muchísimo tiempo no quiso regresar hasta que lo convencí. Hasta que lo Eso convencí. es ajá, lo que quería que nos contaras, que fuiste con él. Ajá. Ay, sí, fuimos con él, mis hermanas, mi mamá y yo, al Jardín del Mar, porque además, bueno, no hemos dicho que el Jardín del Mar es un lugar, Ajá. un jardín junto al Mar Negro, en Varna, Bulgaria. Y estuvimos ahí sentados en la misma banca en la que se sentaba mi abuela a verlo jugar antes de la guerra. Paseamos por donde él paseaba, se acordaba perfectamente de su dirección antes de la guerra, después de la guerra que vivieron ahí en un ático espantoso. Comimos lo que él comía tradicionalmente. Y fue ahí justamente, fíjate, que le vinieron muchas imágenes que no Claro. tenía tan Fresca. presentes, tan frescas, y Ajá. ahí de repente caminando en una calle se paró en una esquina y nos empezó a contar una de las anécdotas que vienen aquí, eh, que era algo que nunca nos había contado. Lo demás quizás sí lo había contado, pero esa no. En fin, empezó a hablar búlgaro. Hazte de cuenta que tenía 3 días que había salido de Bulgaria, se le vino todo el idioma a ese archivo que tenía medio muerto y que revivió estando ahí. Y fue una Claro. experiencia increíble, catártica, sin duda catártica, porque pues al final sí fue como decir, aquí estoy de regreso, además con una familia formada, gracias a la gente que nos salvó. Oye, Sofi, y platícales de Elías Canetti, este ganador de premio Nobel de literatura. Cuéntales, por favor, qué relación tiene, porque yo ya leí el libro. Pero... Bueno, pues les platico que soy muy afortunada y estoy muy orgullosa porque Elías Canetti, el gran escritor y ganador, como bien dijiste, del Premio Nobel de Literatura del 81, era primo de mi abuela, de la mamá de mi papá. Y bueno, vivieron en el mismo pueblo, bueno, no en la misma ciudad, no era pueblo, mi papá me va a regañar.
por decir pueblo, ¿no? Ciudad, en la ciudad de Rustchuk, en Bulgaria. Ahí nacieron tanto mi abuela como Elias Canetti. Las dos familias se llevaban mucho, eran muy cercanas, hasta que la familia de Elias Canetti decide mudarse a Manchester, a Inglaterra, y bueno, ya después de ahí, pues en realidad nunca lo volvieron a ver porque ya se vino la guerra y él ya estaba fuera de Bulgaria, se había ido después a Viena, y bueno, pues la relación no fue o sea, persona a persona, pero sí a través de cartas valiosísimas que no sé en dónde quedaron o en dónde estén, pero bueno, me enorgullece muchísimo poder decir que Elias Canetti era primo de mi abuela. Claro, lo traes en la sangre, Sofi. Oye, Sofi, y cuéntanos, porque digo, yo ya leí Lunas y los dos tienen algo en común, que obviamente eres tú, y México, ¿no? Lo que ha sido México para Turquía, o sea, ¿no? Y para Bulgaria, y que todo se haya acabado fundiendo aquí en México y formando una familia, echando raíces. Cuéntanos de qué es México para los de Jarana. Sí, mira, México definitivamente es la tierra prometida. Se convirtió en nuestra propia tierra prometida, porque aquí llegó, como bien dices, mi abuela desde Estambul en los años 20. Después llega mi papá con mis abuelos en el 48, se conocen mis padres, pero bueno, México es un país sumamente generoso porque en épocas en las que en Estados Unidos, que era el lugar al que todo el mundo quería ir, pues ya las visas estaban muy, pues cortas, ¿no? No se las daban a cualquiera y ya no querían recibir migrantes. Creo que con la lluvia no te escucho. ¿No se escucha? Es que yo ya no escucho a Sofi. Se me hace que es la lluvia. Sofi, ¿me escuchas? ¿Me pueden contestar cuándo es Ay, no me digan eso. Se fue la señal, aquí estamos. A ver, me voy a volver a conectar con Sofi. Permítanme, ¿eh? Espérenme. No se vayan, no se vayan. Espérenme, ¿eh? A ver, Sofi, a ver si estás por ahí. Sofi, no te veo. No, está desconectado. A ver, espérenme, déjenme si me puedo volver a conectar. Se perdió la conexión, ¿verdad? A ver, estoy esperando a Sofi. Creo que ahí estamos otra vez. A mí sí me ven. A ver, ya le mandé otra vez la invitación a Sofi. ¡Ya! Se está... ¡Ya! ¡Aquí estamos! ¡Híjoles! Es que está lloviendo. Es que está lloviendo aquí también, pero bueno, nos recuperamos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces México. México, México de mis amores, ¿qué te puedo decir? Le he escrito tantos poemas a México, ya algún día se los leeré, pero sí, o sea, es la tierra generosa, la tierra adorada por mí, por mi familia, y creo que estarán de acuerdo conmigo todos los que sean descendientes de migrantes, que la humildad que tenemos que tener al reconocer que este país nos abrió su corazón, ya no quiero decir las puertas, nos abrió su corazón. Yo de verdad me siento la mexicana más orgullosa que pueda haber. Soy embajadora de México en todo lugar al que voy y bueno, pues nada que, o sea, agradecida con esta tierra. Oye, pues ya se nos va a acabar el tiempo, ya me estás diciendo que ya, pero lo que te quería preguntar, bueno, hay muchas preguntas que luego Sofi les contestará y se las podré, ¿no? Aquí en mi página yo les puedo mandar su contestación para que le conteste a todos, pero había gente que había pedido, que había hecho preguntas desde antes, ¿no? Te voy a hacer dos. Una es Tefi Busto, de República Dominicana, dice, ¿qué consejos nos das a los que queremos dedicarnos a escribir? Ay, Steffi, qué gusto saludarte. He visto tus likes, he visto tus aplausos y tus corazones
en los mensajes que me mandas en Instagram. Te agradezco muchísimo por estar ahorita con nosotros. Pues mira, escribir da mucho miedo. Seguramente lo has sentido. Y yo lo que puedo recomendar para poder empezar a escribir es escribir sin pensar que alguien lo va a leer. Porque además no necesariamente alguien lo va a leer, ¿no? Yo escribí un libro de poesía, fue lo primero que escribí en la vida y me costó muchísimo trabajo animarme a después publicarlo. Pero hay que perder el miedo. Tú suéltate a escribir, guárdalo en un cajón con llave y cuando tú estés lista para que alguien lo lea, se lo puedes dar. Y si nunca estás lista, no importa, pero tú ya escribiste y ya sacaste todas esas emociones a través de una pluma y de un arte que es de verdad emocionante y apasionante. Y te aseguro que si empiezas no vas a poder parar. Muy bien. ¿Y cuál es tu mayor fuente de inspiración? Ay, híjole, qué buena pregunta. Pues hay muchas, no podría decir la mayor fuente de inspiración, pero creo que de alguna manera las emociones que te hace sentir tu gente más cercana, tu familia inmediata, el ser abuela, por ejemplo, inspiró en mí muchísimo de lo que viene en el libro de Ventura, de Lunas de Estambul, porque el yo haber tenido una relación tan maravillosa con una abuela me hizo pensar en, quiero ser una abuela como mi abuela, ¿no? Y quiero escribir su historia. Entonces, normalmente sí, son las emociones que provoca la gente que está a mi alrededor y más cercana. Oye, te voy a hacer una pregunta que yo ya la he pensado, pero me llegó 2 veces también. ¿Escribiste sobre tu abuela? ¿Escribiste sobre tu papá? ¿Qué sigue? ¿Una autobiografía, Sofía, o qué? No, una autobiografía no. Como han visto seguramente que he puesto en mis redes, porque lo he puesto varias veces, escribir un libro es como tener un hijo. Sacas el libro, ¿no? Así como presentas al hijo y todavía no lo estás acabando de disfrutar cuando te dicen, ¿y cuándo el próximo? Claro. Igualito con esto. Pero es inevitable. Pero fíjate que qué bueno que me haces la pregunta porque definitivamente después de haber descrito estas dos maravillosas historias que hicieron que yo estuviera hoy aquí, el día de hoy, pues lo que voy a hacer es escribir una historia acerca de ese México maravilloso de los años 50. Estoy ya pensando en 3 mujeres que van a ser las protagonistas. En esta ocasión todo va a ser ficción, a diferencia de lo que han leído mío anteriormente, pero va a estar escrito con la misma emoción, con la misma pasión, porque amo tanto a Turquía como a Bulgaria como a México, ¿no? Son mis 3 confluencias que ahora le toca a México ser honrada. Es que a lo mejor ustedes creen que escribe así de profundo porque es su papá o porque es su abuela, y no, Sofía es así. Sofía es una persona muy profunda, es como, ella es así, entonces estoy segura que así va a ser todo lo que escriba siempre. Bueno, Gracias, pues yo creo que... Oye, antes de irnos rápidamente, porque esto siempre lo he hecho, pero solamente en tus clubes de lectura, que me dio mucho gusto ir a visitar varios de ellos con Lunas de Estambul, y ahora que no pudimos hacerlo de manera presencial. Vamos a hacer la gira. Ya nos vamos a hacer la gira después, Sí, claro que sí. Claro. Pero siempre les llevo una sorpresa. Y en esta ocasión les tengo una sorpresa que ni tú has visto. Y que no he subido a las redes precisamente porque me estaba esperando a este día. Los que ya hayan leído El Jardín del Mar sabrán que toda esta historia está acompañada por el aroma a rosas de Sofía, de mi abuela. Y platico mucho de esto porque es algo pues muy característico de Bulgaria. Ahí se hacen todas las esencias de rosas para todos los perfumes del mundo. Entonces, mi abuela siempre usaba una esencia de rosas, que miren,
la describo ahí. Esta es la botellita de madera búlgara, que era de mi abuela, que la destapaba uno así. Y vean lo que sale. Esto debe tener 2 onzas o... No, mucho menos. Sí. No sé, Sí, poquitito. es como muestra, ajá. Ajá. De No sé si bolsillo. alcancen a ver ahí, pero le quedan 4 gotitas. 4 gotitas de un perfume que usaba mi abuela, que huele a rosas y que con que te pongas una gota, bueno, si no te bañas, puedes oler días enteros. O sea, es como un concentrado. Ay, luego me lo enseñas, ¿eh? No creo. Luego tengo Claro ver que sí. Y bueno, esto lo van a leer descrito perfectamente cómo viene la botellita de madera grabada con la rosita, abajo dice Bulgaria, que ya hasta se le borró, decía, porque pues les digo, era de mi abuela. Y bueno, se los quería compartir como una sorpresa más, como siempre, solamente para los lectores y clubes de lectura de Maura, que los quiero muchísimo. Ay, yo muchísimas gracias por siempre ser tan detallista conmigo como estas cosas. Gracias a toda la gente que nos unió, que estuvo con nosotros. Y se me olvidó decirles que el lunes, porque el Jardín del Mar se ha vendido, ha sido de los libros más vendidos en abril. Entonces se acabó, pero a partir del lunes va a estar en Amazon, está en Porrúa, está en Gandhi, está en todas las librerías, y a partir del lunes va a estar en físico en Amazon para que lo pidan ya. Lo tienen que leer, de verdad se lo recomiendo de corazón. Muchas gracias, Sofi, por estar aquí. Gracias a toda la gente que nos acompañó, a la que no pudo acompañarnos, bueno, pues ya después verán esta entrevista, esta charla más bien, porque no, de entrevista no tuve nada, es una charla entre amigos, me encantó estar con todos ustedes, voy a leer con mucho cariño todas sus preguntas y a responderlas con mucha calma. Además, Maura me había dicho ayer que hablamos, oye, ¿quieres que te pase algunas de las preguntas que me han hecho? Y le dije, ¿sabes qué? No. Quiero que sean preguntas que en el momento salga mi respuesta sin haberla pensado, que sea realmente la auténtica, la honesta, la que salga de aquí, como siempre, para mis lectores, a los que adoro, porque, bueno, pues finalmente ni Lunas de Estambul ni El Jardín estarían donde están si no fuera por ustedes, lectores queridos. Y ya sabíamos que no nos iba a dar tiempo porque siempre no nos para la boca siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, ya luego les contestará. Muchas gracias por todo, Sofi. Toda la suerte con este libro, se lo recomiendo y te quiero mucho. Igualmente, gracias a todos. Bye. Bye.